Buenas tardes, jóvenes. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. El tema que nos concierne o nos reúne el día de hoy se llama las medidas de tendencia central. Para ello les voy a compartir la guía, que fue la que les envié por correo, la que está en el plan y la que también se les envió por el WhatsApp. Entonces vamos a compartir el documento para empezar a explicar. Cuando visualicen la guía, me avisan, por favor. ¿Ya visualizan la guía? Jóvenes. Sí, profe. Sí, señora. Sí, profe. Bueno, ahora sí. Entonces, el tema, como les dije, medidas de tendencia central. Dice, las medidas de tendencia central, las medidas que describen un valor típico o representativo en un grupo de observaciones, las vamos a llamar medidas de tendencia central. Estas medidas aplicadas a las características de las unidades en una muestra las vamos a llamar estimadores o estadígrafos. Y cuando son aplicadas a características de los elementos, pero en una población, entonces reciben el nombre de parámetros o valores estadísticos. Cambian de nombre si los estoy aplicando en una muestra o si los estoy aplicando en una población, pero siguen siendo los mismos. Bueno, todos han oído o en algún momento de su vida han calculado algo que llamaban promedio. Entonces, ¿qué es el promedio? El promedio es un término muy utilizado por todos, aunque indeterminado. Se dice generalmente que un valor promedio intenta representar o resumir las características de un conjunto de valores. La expresión corriente de promedio suele en la mayoría de los casos referirse a la media aritmética. Por ejemplo, cuando ustedes necesitan saber cuál es la calificación que van a sacar en una determinada materia, ustedes lo que calculan es un promedio. ¿Cómo lo hacen? Pues suman todas las notas que tienen y las dividen por la cantidad de notas que les dieron. Eso es lo que comúnmente se llama promedio. Y en estadística la llamamos media aritmética, que es una de las medidas de tendencia central. Entonces, tipos de medidas de tendencia central. Entre ellas encontramos la media aritmética o promedio aritmético, mediana, moda, media geométrica, media armónica, media cuadrática, media cúbica, centro recorrido. Pero de todas estas que estoy nombrando acá, nosotros nos vamos a dedicar a estas tres nomás. Y estas es una consulta que ustedes van a tener que realizar y pues apenas la tengan lista me la envían. No hay, digamos, una fecha para que la envíen, ¿sí? Y van a tener todo el tiempo que ustedes requieran para poderlas hacer. Entonces, iniciemos con la primera. Se llama media aritmética. Dice, es la medida de posición más utilizada, la más conocida y sencilla de calcular, de gran estabilidad en el muestreo
y sus fórmulas admiten tratamientos algebraicos. Su desventaja principal es el de ser muy sensible a los cambios que se hagan en algunos de sus valores o cuando los valores extremos son demasiado grandes o pequeños. Aunque es la más sencilla, la más conocida, la que más se utiliza, tiene esa pequeña desventaja que si usted le agrega o le quita un dato, pues ella va a sufrir una variación. Esta medida por lo general se representa mediante una X con un trazo colocado arriba. Sin embargo, se pueden simbolizar de diferentes maneras y aquí presentamos algunas de las tantas formas como la vamos a representar. Está para allá, mi amor. Se define la media aritmética como la suma de todos los valores observados dividido por el número total de observaciones y de esta forma se aplica a datos sin agrupar o datos originales. Quiere decir que nosotros vamos a hacer el cálculo de la media de tendencia central, si son datos no agrupados o si son datos agrupados. ¿Qué son datos no agrupados? Los datos no agrupados son aquellos que me dan y son muy pocos y no ameritan que usted haga una tabla, porque son tan poquitos que hacer una tabla no se necesita. Y los datos agrupados es cuando yo tengo muchos datos, por ejemplo 50, 60, y entonces hacerlo así uno a uno pues es muy tedioso. Entonces yo los agrupo ya sea en una tabla como esta o de las otras tablas que ya vimos y aprendimos a hacer. Esta es la fórmula para datos no agrupados. Media aritmética, que es la X barra o la Y barra, es igual a la sumatoria de cada uno de los datos que me den dividido en el total de datos. Por ejemplo, dice, en un grupo de 10 personas, las edades se representan o están representadas así. 20, 20, 21, 23, 28, 28, 28, aquí me faltó 29, 31, 32. Contemos a ver si hay 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Correctamente. Entonces, ¿cómo calculo la media aritmética? Sumo cada uno de esos valores, los 10 valores que me dieron y los divido en 10. Al hacer la sumatoria me da lo siguiente. Entonces, hagámosla. 20 más 20 más 21 más 23 más 28 más 28 más 28 más 29 más 31 más 32. Eso me da 260 y lo divido en 10, que son los datos que me dieron, y por eso es que me da 26. ¿Alguna pregunta de cómo usar esta fórmula? Si ustedes observan, es muy sencilla de hacerla. ¿Sí? Aquí los datos están ordenados, pero no necesariamente tienen que estar ordenados, porque es la suma de todos los datos dividido en la cantidad de datos que me dieron. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe. Si los datos ameritan que yo los agrupe, por ejemplo, un cuadro así, o del otro tipo de cuadros, ya ahorita busco, bueno, ahorita hagamos este ejemplo, yo ahorita me invento otro para explicar el otro cuadro. Entonces dice que aquí voy a aplicar la media aritmética ponderada. ¿Por qué se llama ponderada? Porque debo multiplicar la frecuencia por la cantidad de datos que hay ahí. Entonces, me dieron una serie de datos, ustedes hicieron todo el proceso que hay que hacer y construyeron esta tabla. ¿Sí? Con esta y esta columna, no más. ¿Qué columnas necesito para poder calcular la media aritmética? Para calcular la media aritmética ahora la fórmula es esta. Mire que con relación a la anterior fórmula se le agregó la frecuencia. Aquí dice sume los datos nomás y divídalos. Aquí dice sume la multiplicación de YI por NI y divídalo en la cantidad de datos. Entonces yo necesito la YI. Recordemos que la YI es la marca de clase, o sea, el punto medio. ¿Sí?
voy a quitarle este 1 porque si no ustedes van a equivocar. Entonces, sumamos 120 más 127 y lo dividimos entre 2 y me da 123.5, que es esta casilla que está aquí. Seguimos para la otra. Entonces, ahora sumo 127 más 134 y lo divido en 2 y me da 130.5. A la siguiente, 134 más 141 y lo divido en 2 y me da 137.5. 141 más 148 dividido en 2, 144.5. Y la siguiente, 148 más 155 dividido en 2, 151.5. Y por último, 155 más 162 dividido en 2 y me da 158.5. Que eso ya lo sabíamos hacer, ¿recuerdan? Ahora, tengo que agregarle una nueva casilla, esta, que es la multiplicación de Y por NI. O sea, 123.5 lo multiplico por 4, que es su frecuencia, y me da 494. La siguiente, 130.5 lo multiplico por 9 y me da 1174.5. La siguiente, 137.5 por 13 y me da 1787.5. La siguiente, 144.5 por 15 y me da 2167.5. La siguiente, 151.5 por 5 y me da 757.5. Y por último, 158.5 multiplicado por 4 y me da 634. Sumamos toda esa casilla, 494 más 1174.5 más 1787.5 más 2167.5 más 757.5 más 634 igual a 7015. Este resultado que me dio acá y que lo voy a poner en amarillo es el que yo escribo en la parte superior de mi fórmula, o sea, en el numerador, y lo divido por la cantidad de datos que me dieron, que en este caso son 50, que es lo que aparece acá. Hago esa división y me da que la media aritmética es 140,3. ¿Alguna pregunta? No, señora. Dirán ustedes, profe, usted agregó 2 casillas acá. Sí, esta es para explicar cómo se calcula la media aritmética si yo quiero usar la frecuencia relativa. No es muy común que lo haga uno por ese método, pero si en algún momento uno lo quiere hacer así, pues no es sino utilizar esta fórmula que dice media aritmética es igual a la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia relativa. Entonces, recordemos que la frecuencia relativa se calcula, en este caso, 4 dividido 50, 9 dividido 50 y así sucesivamente. Entonces, 4 dividido 50 y me da 0.08, que es lo que dice acá,
Ese mismo valor vuelvo y lo copio acá para no volverla a hacer porque ya la hice. Ahora, 9 dividido 50 me da 0.18. La siguiente, 13 dividido 50 me da 0.26. La siguiente, 15 dividido 50 me da 0.3 o 0.30. 5 dividido 50 me da 0.1 o 0.10. Sumamos todo eso y me dio 1 exactico. Entonces, ahora agrego la siguiente casilla que es esta señora multiplicada por esta. Entonces, 123.5 por 0.08 y me da 9.88, que es lo que dice acá. La siguiente, 130.5 por 0.18 me da 23.49, correcto. Ahora vamos para la tercera. 137.5 por 0.26 me da 35.75, correcto. Ahora 144.5 por punto 30 me da 43.35, correcto. 151.5 por punto 10 me da 15.15 y la última 158.5 por 0.08 me da 12.68. Hacemos esta sumatoria y nos da 9.88 más 23.49 más 35.75 más 43.35 más 15.15 más 12.68, 140.3 o 140.30, como dice acá. Dice la fórmula que esa sumatoria que acabamos de hacer es la media aritmética y efectivamente si usted compara, este valor es exactamente igual a este valor. Eso es para comprobarles que hágalo por el método que se haga, ya sea que use las frecuencias relativas o use las frecuencias absolutas, la respuesta es la misma. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vuelvo y le digo, este no es muy común que uno lo haga, ¿no? Pero de repente alguno lo consigue por ahí en algún libro, pues entonces ya sabe cómo se hace. ¿Qué pasa si en vez de tener el cuadro que teníamos ahorita, que era con intervalos o variable continua, tenemos uno de este tipo? ¿Sí? Porque los datos son muy poquitos. Bueno, por X motivo hicimos un cuadro de estos. Entonces, si lo quiero calcular con esta fórmula, entonces lo primero que hago es calcular las frecuencias, ¿sí? Que sería, miremos a ver cuántos datos eran. Ah, pero aquí ya me dieron las marcas de clase. No me dijeron cuántas veces repetían, me dijeron de una vez las marcas de clase. Entonces, aquí lo que hicimos fue la multiplicación y la sumatoria, y esta es la media aritmética. Vamos a idear otro ejercicio parecido, pero para emplear la fórmula anterior, pero con un cuadro como este. Entonces voy a tomar y acá y le voy a hacer unas reformas para hacer. Entonces, no llamemos a esto, no llamemos a esto H, llamémoslo N y minúscula. Bueno, borremos acá. Digamos que estamos hablando del número de hermanos que tenemos. Entonces, 5 personas dijeron que no tenían hermanos, por eso es 0.
2 personas dijeron que tenían un hermano. 4 personas dijeron que tenían 2 hermanos. Una persona dijo que tenía un hermano y 5 personas dijo que tenía 5 hermanos. Entonces, ¿a cuántas personas entrevisté yo? Según esto son 5, 10, 17. ¿Me rectifican? A ver. 7, 11, sí, 17. Entonces, si vamos a emplear esta fórmula, que me la voy a llevar para ahí para no estar moviendo el cursor. Acá, démosla acá. Bueno, si voy a emplear esta fórmula que es para datos agrupados, ¿qué casilla me toca agregar acá? La N mayor. Ya tengo ya tengo la N. Y por NI. Exacto. Y NI. La multiplicación de estas dos. Entonces, 0 por 5, 0. 1 por 2, 2. 4 por 2, 8. 1 por 3, 3. Y 5 por 4, 20. Hacemos la sumatoria y sería 33, ¿cierto? Sí. Usando esta fórmula, entonces yo digo que media aritmética, sigamos acá, igual, insertar ecuación. Entonces, 33 que me dio esa sumatoria, dividido en cuántos datos le di yo. ¿O cuántas personas le preguntamos? 17. A 17, correcto. Haciendo esa división, entonces nos da 33 dividido 17, nos da 1,94. 94. Es decir que en promedio, el promedio de hermanos es de 1,94, digamos que 2, aproximadamente 2 hermanos es el promedio de hermanos que se tiene. Siempre ¿Sí? se aproxima. No necesariamente, pero como estoy hablando de hermanos, pues para decir 1,94 como que no suena bueno, ¿no? Bien. Entonces, pero igual usted lo puede dejar así, no hay problema. Entonces, 1,94 en promedio es la cantidad de hermanos que tiene ese curso, digámoslo así. ¿Alguna pregunta de la media aritmética? Cuando son datos no agrupados, sumamos y dividimos por la cantidad de datos que me dieron. Y si son datos agrupados, pues usamos esta formulita. Si es este cuadro, pues ya tenemos la Y y la N y no es sino multiplicar. Si es el otro cuadro, primero calculamos la Y, que es el término medio, el punto medio, la marca de clase, lo multiplicamos por la frecuencia que ella tenga y luego si hacemos la división. Entonces esa sumatoria dividido en esto me da eso. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. ¿Qué es la mediana? Mediana es el término que queda en el centro, ¿sí? O sea, la distribución la divido en dos partes iguales, de tal manera que hacia cada lado esté el 50%. Y ese punto que me divide la distribución, o ese dato que me divide la distribución en dos partes iguales, 50 y 50, es lo que yo llamo mediana, ¿sí? Entonces dice acá, es el valor situado en medio de un conjunto de datos o valores, observaciones, como usted quiera decir, ordenados por magnitud. Esto sí es muy importante. Los datos deben estar ordenados. Aquí en la media aritmética no importaba, aquí sí importa.
Como la mediana es aquel valor tal que tanto por encima como por debajo de él exista igual número de valores, no necesariamente tiene que ser uno de los valores que representa la variable. Más exactamente, cuando la variable presenta un número impar de valores, la mediana es el valor central. ¿Cómo lo calculamos para datos no agrupados? Entonces, me dieron aquí 11 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 datos. Si ustedes observan, están ordenados, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo yo la mediana? Entonces, la mediana la voy a calcular mediante la posición. Entonces, lo primero que yo, ordenar datos. Pero en este caso, pues ya me los dieron ordenados. Entonces, me ahorraron ese primer paso. Segundo paso, calcular la posición donde se encuentra la mediana. Y esa lo hacemos mediante la siguiente. Ay, aquí me quedó mal escrito. Bueno, lo hacemos mediante la siguiente formulita. Entonces yo digo, insertar n más 1 sobre 2. ¿Qué es n y qué es n? N es la cantidad de datos que a mí me dieron. En este caso, ¿cuántos datos me dieron? ¿Cuántos datos me dieron? 11. 11 más 1 dividido en 2. 11 más 1, 12. 12 dividido en 2, 6. 6. Ese 6 no es la mediana. Ese 6 es la posición donde se encuentra la mediana. Entonces yo vengo y cuento 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces la mediana, ¿cuánto vale? 28. 28 en este caso. ¿Qué era lo que decía acá? Aquí decía 28, pero no sabían cómo. ¿Qué pasa si yo agrego otro valor? Entonces aquí dice que le voy a agregar un 10. Entonces me vuelvo a llevar estos datos. Voy a llevar todo esto para arriba. Acá. Entonces le voy a agregar. Ah, no, aquí dice, ¿qué pasa si en vez de 11 quitamos un dato? ¿Sí? Entonces, o agreguemos un dato más. Vamos a agregar un dato más. Pongámosle 15. ¿Sí? El dato que sea. Le agregué uno más. Quiere decir que ya no hay, esto 11. Ahora, ¿cuántos hay? 12. 12. Entonces, 12 más 1, 13. 13 dividido en 2 me da 6,5. Quiere decir que yo debo mirar posición 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posición 6 vale 28. Y posición 7. ¿Por qué 7? Porque después del 6 viene... Profe, siempre se le suma 1. Sí. La formulita Esa es es la n más fórmula, 1. más 1. Bueno, aquí de casualidad, en la posición 6 y la posición 7, porque 6, porque aquí dice 6, y 7 me lo dice el decimal. No importa que sea 6,1, no importa, desde que da decimal, quiere decir que debo mirar la siguiente posición. Entonces, en este caso, coincidencialmente es 28 y 28. Entonces, 28 más 28 dividido en 2, pues la mediana da 28. 28. ¿Qué pasa? Que aquí no hubiera sido 28. Que aquí... Se suma y se divide en 2. Sí, señor. Digamos que hubiera sido, los datos hubieran sido así. Entonces, posición 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 28. Y posición 7, 29. Sí, lo cambié. Entonces, usted lo que hace es que suma esos dos valores que están en esas dos posiciones
y divide entre 2. Entonces 28 más 29 dividido en 2, la mediana es 28,5. Eso es a lo que decía por aquí el enunciado, que decía que no necesariamente la mediana debe ser un dato que está entre los que me dieron, porque en este caso 28,5 no es un dato que me dieron, ¿cierto que no? Pero esa es la mediana. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a finalizar ahorita la primera parte de nuestra reunión. Ahorita les vuelvo a mandar el enlace para seguir mirando cómo se calcula la mediana cuando los datos son agrupados, cómo se calcula la moda, y hacemos un tallercito entre todos que les tengo ahí preparado. ¿Les parece? Listo. Listo. R. Bueno.